muchas cosas que no son apropiadas. Entonces hay mucha mentira en las cosas que suceden, ¿cierto? Muchas ideologías, muchas enseñanzas cerradas. Pero ¿qué es lo que hace que se construya ese muro en contra de la mentira? Es la verdad, ¿cierto que sí? La familia necesita oír la verdad de lo que es el rol del esposo, de lo que es el rol de la esposa, de lo que es el rol de los hijos, ¿cierto que sí? La familia necesita escuchar la verdad de Dios. Pero ¿quiénes son los llamados a enseñar la verdad, por ejemplo, a la familia? No son los medios de comunicación, aunque la voluntad de Dios es que así sea, ¿cierto? Pero como están en manos de seculares. Es decir, es la iglesia. Dice la Biblia que ella es la columna y baluarte de la verdad, la que levanta la verdad, la que defiende la verdad. Hoy los educadores de Colombia necesitan oír la verdad de la palabra. ¿Cierto que sí? El gobierno civil, las fuerzas militares, ¿cierto? Las fuerzas de policía, los medios de comunicación, los jueces, los empresarios, ¿cierto que sí? Los ciudadanos en general, los médicos, las enfermeras, el sistema de salud, necesita oír la palabra de Dios. La palabra de Dios, la verdad, la verdad. Es importante que en todos los aspectos de la vida se la verdad trae verdad, la verdad protege. En uno de los aspectos de la armadura de Dios está precisamente la verdad. Dice que el cinto de la verdad. El soldado romano se colocaba una correa o un cinturón más bien de cuero grueso que protegía sus riñones. El apóstol Pablo, mirando al legionario romano, lo coloca allí diciendo que nos ciñamos, nos vistamos, nos coloquemos el cinto de la verdad. Es muy importante esto. Hoy hay mucha mentira en tantas prácticas, en tantas cosas, ¿cierto? Que sí que se llevan a cabo en nuestra ciudad. ¿Qué tenemos que hacer? En la medida que podamos compartir la verdad de la palabra, la verdad que necesita escuchar el hombre, el individuo, la sociedad, la familia, y la verdad traerá un efecto poderoso. Qué importante es esto. Toda mentira de ocultismo, toda mentira de la corrupción, toda mentira de lo que es indebido, tiene que ser destruida por el poder de la palabra. Y esto especialmente en la iglesia. La iglesia del Señor muchas veces se ha centrado en especulaciones, ha girado en cosas que no son bíblicas. Es importante volver a la centralidad de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que trae la palabra de Dios? Trae un cambio y lleva al arrepentimiento. ¿Cierto que sí? Es muy importante entender que ese es el efecto, uno de los grandes efectos de la palabra de Dios, es que produce un arrepentimiento, o sea, un cambio de conducta. Dice la palabra ahí en Jeremías, y mirad ahora e informaos y buscad en las plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo la perdone. Es decir, que al proclamar la verdad con la unción del Espíritu, tiene que haber un cambio en las personas, un volverse a Dios, de un abandonar las malas conductas, los malos comportamientos, el abandonar todo aquello que tiene elementos de la mentira en la vida de la persona. Es decir, abandonar el pecado, como nosotros lo podemos decir literalmente según la palabra de Dios. Si Dios dice que Él busca personas que hagan justicia, que hagan verdad, para que Dios no destruya la tierra. ¿Sabe una cosa? Es importante entender la verdad a que las naciones no sean destruidas. La verdad y la práctica de la verdad, o sea, la justicia, hace que las naciones alcancen la misericordia de Dios. Nosotros recordamos en el libro de Génesis capítulo 18, cuando Abraham está intercediendo por Sodoma, ¿cierto? Y Gomorra. Y entonces él está diciendo, Señor, si hubiere 50 justos, tú destruirías la ciudad por esos 50. Y el Señor dice, si los hay, si hay 50, no la destruyo. Pero no los hay. Después 45, después 30. Bueno, y a lo último dice, si hubiesen 10, la destruirías. Y dijo el Señor, no la destruyo si hay 10 justos, pero no los hay. Y entonces sabemos que vino el juicio sobre Sodoma y Gomorra porque no habían siquiera 10 justos. Hay un principio maravilloso. La justicia del pueblo hace que la mano de Dios se detenga para juzgar. Es decir, por la justicia, Dios no destruye la ciudad. Pero ¿qué sucedió en el tiempo de Abraham?
el tiempo de Lot, que era el que vivía allí en esa ciudad. Él no pudo ni siquiera ganar a 10 personas que fueran justos. Su influencia no dio, el mismo Lot perdió hasta su propia esposa, perdió hasta sus propias hijas que cometieron incesto con él. Es decir, que la fe de Lot no tuvo influencia para poder traer transformación, ¿cierto que sí? Él estaba muy compenetrado con el sistema de aquel tiempo y no fue influencia. Quizá esto es lo que ha sucedido con la iglesia. La iglesia en algunos momentos ha perdido esa influencia, quizá porque no hemos sido radicales con la verdad. Es decir, llevar a la gente a que entienda que si quieren prosperar hay principios económicos, que hay principios para el éxito en la familia, que hay principios bíblicos y que si los obedecemos, somos bendecidos. La palabra de Dios recalca una y otra vez que si oímos atentamente la voz de Dios para ponerla en práctica, vendrán bendiciones sobre nosotros. Las bendiciones nos alcanzarán, ¿cierto? El Señor Jesucristo dice que el que oye su palabra y la hace será comparado al hombre que cimentó su casa sobre la roca. Vinieron ríos y soplaron vientos, pero la casa no cayó porque estaba sobre la roca. Es importante entender esto. Cuando hay justicia, se libran las naciones. Nosotros debemos hablar precisamente de que la gente ponga en práctica la palabra de Dios, ¿cierto? Muchas veces hay mucha emotividad en las iglesias, ¿cierto? Quizá la motivación es algo como algo que sea como espectacular, que la gente llegue por algo que los atrae, como un gancho, quizá una situación a veces publicitaria. Pero cuando viene una crisis así, que las iglesias se cierran, que las iglesias no pueden funcionar, esa emotividad baja y por eso es que muchas iglesias han perdido mucha membresía. ¿Cierto que sí? Yo pienso que según la palabra de Dios que debemos dejar algunos métodos quizá un poco dudosos según la palabra de Dios y más bien fundamentar a la gente en la palabra y que las personas cambien, las personas apliquemos la palabra de Dios. Esto va a traer protección, esto va a traer protección, va a ser ese elemento que va a traer la protección a las personas. Volvamos a discipular a las personas, discipulemos la nación. Llevemos a las personas, recordemos que el discipulado es la enseñanza de la palabra para ponerla en práctica en todos los aspectos de la vida. ¿Cierto que sí? Si volvemos a esos principios de poner en práctica la palabra de Dios, la obediencia. Hay países que tienen mucho número de cristianos, pero no son fuertes, son naciones muy débiles. ¿Por qué? Porque ahí solo hay una emotividad, solo hay una cuestión emocional, pero no hay un cambio por el fundamento de la palabra de Dios. La justicia, es decir, debemos enseñar a los hermanos a practicar la palabra y aún en el mismo ministerio. Que Dios nos ayude a todos. Pero el tercer aspecto, para ir redondeando la idea, es también la oración intercesora. Es muy importante entender que el Señor dice ahí en Ezequiel 22:30 que Él buscó a alguien que hiciese vallado, que se pusiese en la tierra, que se pusiese en la brecha a favor de la tierra para que no fuera destruida y no lo halló. Por tanto, dice, derramó su ira sobre la ciudad. Tremendo es esto. Es muy importante entender que uno de los aspectos que Dios ha hecho de nosotros es que somos intercesores. Somos sacerdotes. Y esto es un elemento que la iglesia tiene que amar, la iglesia tiene que valorar. Somos intercesores. Esto es muy maravilloso. Cuando hay intercesión, Dios tiene misericordia. Dios extiende su misericordia. Qué bueno recordar los testimonios de vigilias anteriores, cuando el nivel de COVID había aumentado tremendamente, se proclamó la vigilia de oración, se oró, e inmediatamente la semana siguiente los niveles de COVID empezaron a bajar. Esto no son casualidades, es el poder de la oración. Tenemos que hoy más que nunca volver al clamor, volver a la oración. Esto es lo que puede transformar a nuestra ciudad. Gracias a Dios, tenemos que volver a la oración. Recordamos cuando hubo esa minga indígena, ¿cierto? Y hubo esa proclamación de oración. Nuestra denominación hizo una vigilia nacional a favor de que Dios interviniera en esto. Y nosotros vemos los testimonios, como de un día para otro, todos ellos empezaron a irse porque sucedió algo allí en el Cauca y tuvieron que irse a cuidar sus cultivos y Dios disolvió la
tremendo. En esos tiempos de que los CAIs estaban siendo vandalizados, un grupo de creyentes estaban en determinado CAI. Los jóvenes iban a apedrear a estos policías, los iban a acabar, pero habían unos cristianos que en ese momento tocaron el shofar y se arrodillaron y empezaron a clamar a Dios. De un momento a otro, la ira de estos jóvenes calmó, bajó esa agresividad y hubo un ambiente de paz. En el momento preciso que los siervos de Dios empezaron a orar. Gloria a Dios, la oración es fuente de poder y necesitamos volver al clamor. El clamor unido a esta vigilia que se aproxima. Necesitamos estar allí clamándole al Señor porque Él dice que clamemos a Él. Y Él nos responderá y nos enseñará cosas grandes y ocultas que nosotros conocemos. Es importante, amados hermanos, son las grandes herramientas que tenemos nosotros. Es la oración. La oración hace que Dios intervenga. Que si aún el juicio está decretado, si aún la espada está sobre la ciudad, si la mortandad aún está, Dios tendrá misericordia. Esto es muy importante. Que volvamos nosotros a ese mover de acción. Cierto que sí. Allí en otro testimonio es cuando las manifestaciones de las centrales obreras estaban haciendo tanto desorden, tanta situación. Entramos en oración y ese día cayó un aguacero tan tremendo, con una granizada como quizá pocas veces había, y eso dispersó todas esas manifestaciones, pero es resultado de la oración. Tenemos que volver al clamor, a la oración. Hay personas que dicen que ya no hay que orar, que sencillamente las cosas se darán. No, el Señor nos dice lo contrario. Él nos dice que clamemos, que oremos, gloria sea a Dios, que volvamos a ese ruego. Es importante entender, como nos dice Ezequiel capítulo 9, que cuando nosotros oramos, Dios pone una señal sobre los intercesores. Ese pasaje es muy interesante, dice que en aquel tiempo vino juicio contra la ciudad, pero aquellos sobre los cuales había señal de Dios, que eran intercesores, dice que el mal no les tocó, que el mal no llegó a ellos. Amados hermanos, hay un poder tremendo en la intercesión. Dios pone una señal de protección. Y hoy más que nunca, los pastores, los ministros, las iglesias, nuestros hermanos necesitamos la protección de Dios. Y esto se logra cuando nosotros clamamos y pedimos, Señor, coloca esa señal. Queremos ser intercesores. Vamos a dar la batalla, Señor, por nuestra ciudad. Yo les ruego, amados hermanos, volvamos a la intercesión. Quizá, pastor, ya no quieres orar, ya no tienes fuerzas para orar, pero en este momento, en el nombre del Señor Jesucristo, recibe esas nuevas fuerzas del Espíritu Santo para orar, para clamar, para volver a esa búsqueda. Ustedes saben que la palabra del Señor dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra todas las fuerzas malignas, ¿cierto que sí? Y dice que nos fortalezcamos en el poder de Dios. Amados hermanos, demos la buena batalla de la fe. No permitamos que nuestra ciudad la tome Satanás y destruya la salud, la economía, la familia, los valores. No permitamos que nuestra ciudad se empobrezca, se arruine. No lo permitamos. Metámonos en la brecha en el nombre del Señor Jesucristo. El último aspecto que quiero compartir es que la iglesia debe hacer el bien. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque Dios ha puesto a la iglesia como sal y como luz. El Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y dijo, así alumbre vuestra luz para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cierto que sí? Esto está en Mateo capítulo 5. Es muy importante entender que hay que volver a ser lo que somos, es decir, que la luz del Señor brille en el nombre del Señor Jesucristo. Es decir, pero el elemento que observamos aquí es que para que vean vuestras buenas obras, entonces aquí el Señor está comparando en este pasaje específicamente la luz con hacer el bien, con hacer buenas obras. Qué importante es esto, es decir, la iglesia necesita hacer el bien. La iglesia necesita hacer el bien, porque dice la palabra que cuando la iglesia haga el bien, así los seculares verán nuestras buenas obras, o sea, el bien que estamos haciendo, y así glorificarán al Padre que está en los cielos. La iglesia tiene que hacer bien a Colombia. Tenemos que hacer,
Murphy, del autor del libro Si Jesús fuese alcalde, debemos hacer proyectos semilla, es decir, que cada hermano reunido con otros haga un proyecto para bendecir a otras personas, que hagamos el bien. En los tiempos de la vandalización de los CAIs, qué maravilla fue que el Señor nos dio a que fuéramos a restaurar CAIs. Íbamos a los CAIs, los lavábamos, los pintábamos, colocábamos la luz. Bueno, eso fue muy especial, cierto que sí, pero lo que me admiró era que pues el propósito nuestro, la palabra que Dios nos dio, es que Dios nos dio el mensaje de la reconciliación. En ese texto estábamos basados, sirviendo a la comunidad. Y entonces, como había un choque entre las fuerzas de la policía contra los que estaban vandalizando, los primeros asombrados fueron los de la policía. Ellos decían, ¿ustedes quiénes son? ¿Ustedes de dónde salieron? Entonces decíamos, representamos la iglesia cristiana, somos parte de la iglesia cristiana, reconocemos la autoridad que Dios les ha dado a ustedes como policía y queremos servirles restaurando el CAI. Entonces íbamos grupos de 50 hermanos, barríamos, limpiábamos, pintábamos y quedaba como nuevo el lugar, ¿cierto? Y ellos quedaban asombrados. Pero también la comunidad decía, ¿pero ustedes quiénes son? Entonces nos decíamos, somos los cristianos sirviendo, que sirvemos a nuestra comunidad. Pero también los que vandalizaban decían, ¿y ustedes quiénes son? Todos quedaban sorprendidos porque había un grupo de personas que no estaba vandalizando, pero no estaba tampoco hablando mal, sino que estaba sirviendo, y ese servicio produjo un impacto que la gente quedó tocada por esto, ¿cierto que sí? Ahora no pedimos recursos a nadie, la misma iglesia tiene recursos. La iglesia debe superar eso de estar pidiéndole al uno, pidiéndole al otro. Dios mismo nos ha dado de una manera, a unos de una manera mayor, a otros de una manera más moderada, pero todos tenemos para bendecir, para servir. Y fue algo tremendo como esto empezó a producir un impacto, ¿cierto que sí? Y pudimos dar testimonio de que el Señor es el único que reconcilia, el único que puede traer restauración. A manera de conclusión, entonces, amados hermanos, debemos hacer el bien. Muchas veces la iglesia se basa, digamos, en reuniones, que es muy importante, se basa en lo que nosotros estamos haciendo, el evangelismo, que es excelente, se basa en programas, muy bien, es importante, pero qué bueno es que cada hermano, imagínense que seamos, vamos a poner un número muy moderado de cristianos en Colombia, digamos que seamos 5 millones, pero piense usted, 5 millones de personas sirviendo al país, ayudando a mantener los parques bien cuidados, aun si las calles están sucias, estar limpiando estas calles, ayudando a los jóvenes que están en la drogadicción, estableciendo instituciones de transformación, de rehabilitación de adictos, patrocinando a jóvenes para que puedan ir a la universidad. Es decir, si la iglesia del Señor hace la parte que le corresponde, Dios se glorificará. Bueno, a manera de conclusión, quiero decirles, amados hermanos, la situación ha sido muy difícil, pero hay poder en la palabra del Señor. Tenemos que volver a la palabra, extraer la verdad. Quizá hemos cometido algunos errores y por eso también la crisis nos ha tocado. Pero si volvemos a los principios de la palabra, los primeros bendecidos vamos a ser nosotros. Pero también vamos a ayudar a otros a través de la verdad, volver a la verdad a través de un cambio de comportamiento, ¿cierto que sí? Volver al clamor, volver a la oración y también volver a servir, es decir, servir a nuestra comunidad y Dios traerá restauración. Les invito para que hagamos una oración en este momento en el nombre del Señor. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permite, Señor amado, orar, buscar tu rostro. Te rogamos que nos ayudes a levantarnos, Señor. Dios mío, quizá hay mucha depresión en algunos siervos de Dios, hay mucha situación difícil por la crisis económica, Señor amado, porque ahora otra vez en los fines de semana los templos son cerrados. Señor, rogamos que tú traigas fortaleza, que tú levantes a tu pueblo, Señor amado, que tu pueblo sea fortalecido. Padre, alienta a aquel pastor que está luchando, que está batallando. Señor, suple, Señor, las necesidades, pero haznos volver a los principios, Señor, volver a la palabra, Señor, volver a ser sal, a ser luz, a poder dar un mensaje de transformación, Dios mío, y ayúdanos, Padre, en la guianza del Espíritu Santo.
Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Gerardo. Qué bendición esta palabra que nos da una claridad de la responsabilidad y el rol bíblico que tenemos como iglesia, de ser luz, de ser sal, de ser compasivos y de poder establecer el reino en todas las áreas donde nos sea posible y donde tanto se necesita para superar esta crisis. Muy bien, voy a socializarles rápidamente la vigilia del próximo 29 de enero. Por solicitud de la mayoría de ustedes, se nos pidió el favor que le solicitáramos al comité organizador de la vigilia Bogotá Ahora este mes. Y aunque pues estábamos un poco sobre los tiempos, se lo comentamos al comité y el comité organizador de esta vigilia consideró bien hacerlo. Recuerden que esto fue un comité que se conformó el año pasado como respuesta a esa necesidad y a esa situación que estaba viviendo la ciudad, y que este año, por la pandemia y por todo lo que está sucediendo, surge de nuevo esa acción oportuna de orar en unidad. Como ustedes bien saben, apreciados pastores, en el año 2020, pues la pandemia le dejó a Colombia un saldo muy fuerte de muertes, de contagiados, de crisis de salud mental, y ya hemos llegado casi a los 50.000 fallecidos, de acuerdo a algunas estadísticas que nos daban, más de 100.000 contagiados activos, y esto hizo que en este nuevo tiempo pudieran reaccionar a la oración creyendo los resultados que la oración ya nos dio el año pasado. Es por eso que, pues conscientes de lo que está viviendo la ciudad en este momento, con ese porcentaje alarmante por encima del 94% de ocupación en Bogotá, y lo que está sucediendo con la familia, la economía y la salud, nuestros pastores han convocado este tiempo de oración que será el próximo 29. Allí el comité organizador, conformado por presidentes de algunas asociaciones de pastores, algunos pastores representativos de algunas denominaciones, plantearon entonces un esquema para que como iglesia nos unamos en Bogotá. Les voy a presentar rápidamente el minuto a minuto para que ustedes puedan revisar rápidamente los horarios, la imagen, la publicidad que hemos diseñado con nuestro equipo para que todos nos podamos unir. La clave de estas vigilias es que podamos generar ese movimiento de oración a través de la participación activa de cada uno de nosotros en estas vigilias. Es decir, cada uno se está comprometiendo a participar vinculando su iglesia, su denominación, transmitiéndolo y retransmitiéndolo desde cada una de las redes de las iglesias. Como ahorita en las cuarentenas estamos en una transmisión digital, ahí es importante que podamos retransmitir desde nuestras iglesias esta vigilia. Viernes 29 de enero, de 9 a 12 p.m. Creo que es de 8 a 12, ¿no? Creo que ahí se equivocaron porque según el minuto a minuto, ya verificamos si es de 8 o de 9, creo que es de 8 a 12. Ya verificamos bien el horario. Sí, concejal, es de 8 a 12. Es de 8 a 12, no es de 9 a 12, sino de 8 a 12. De 8 a 12. Ya vamos a corregir esta imagen para que la podamos difundir. Y el texto bíblico es el Salmo 34, 17. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Este fue el texto bíblico que recomendaron los pastores que hacen parte del comité organizador. Y ahora sí, entonces les voy a mostrar el minuto a minuto. También les vamos a mostrar el video. Y de esta forma, entonces, quedamos de acuerdo y listos para la vigilia que ustedes mismos nos solicitaron. Entonces, bien, respecto al minuto a minuto, tenemos aquí el programa para que ustedes lo conozcan.
El día de mañana va a haber una reunión de transmisión. El día de hoy, perdón, a las 5 de la tarde va a haber una reunión de transmisión para que los pastores que no saben cómo retransmitir desde sus redes puedan participar, o si no, delegar una persona de medios de comunicación para que aprendan a hacerlo desde las redes de sus propias iglesias. Quiere decir que hay un canal de Facebook y hay un canal de YouTube que se hace para poder distribuir la transmisión de la vigilia en general, pero ustedes lo podrán hacer desde sus propias iglesias. Entonces les pido el favor que me pasen el minuto a minuto para ya poder mostrarlo. Concejal, tenemos el video, si quieres que lo pasemos antes. Listo, el video. Adelante con el video, gracias. Entonces esta es la imagen, ya vamos a corregir que es de 8 a 12. Este 29 de enero, las iglesias en estaban Bogotá en salud se data unen a no orar por la comportaban sanidad con la de realidad que nuestra estamos viviendo en los ciudad. Sigue la servicios de urgencia. transmisión desde Afectación Facebook o YouTube. en las diferentes ciudades. Búscanos Urgencias como médicas y el Bogotá coronavirus Hora. tienen muy Próximo congestionadas viernes, las 29 de urgencias y enero, se advierte de que no 9 hay camas a UCI 12 de la para tanta noche. gente. Reúne a tu congregación. Un segundito, que es que se reprodujo 2 veces. Entonces vamos a volver a ponerlo. Regálenos un segundito. Ya tenemos la imagen para distribuirla. Ok, vamos a pasar el video. A ver. Estaban en salud data no concordaban con la realidad que estamos viviendo en los servicios de urgencias. De afectación en las diferentes ciudades. Urgencias médicas y el coronavirus tienen muy congestionadas las urgencias y se advierte que no hay camas UCI para tanta gente. En cuidados intensivos. Así está el sistema de salud en Bogotá. Violando las restricciones, violando la cuarentena, los toques de queda. Dios habla a sus hijos y sus hijos obedecen. La iglesia en Bogotá ha sido llamada a transformar la nación, pero solo aquellos que rindan su vida ante la presencia del Señor alcanzarán el resplandor de su gloria. Persiste en la unidad, tú eres parte del cuerpo. Este 29 de enero, las iglesias en Bogotá se unen a orar por la sanidad de nuestra ciudad. Sigue la transmisión desde Facebook o YouTube. Búscanos como Bogotá Hora. Próximo viernes 29 de enero, de 9 a 12 de la noche. Reúne a tu congregación y convoca un tiempo de vigilia. Todos a una sola voz diremos: Abba Padre, te esperamos. Muy bien, entonces, regáleme un segundito, aquí está ya el minuto a minuto. Ahí están los temas por los que vamos a orar. Inicia a las 8 de la noche. Vamos a estar orando por familia, por la crisis de la pandemia, crisis económica y social, iglesia, gobierno, medios de comunicación. Aquí nos han solicitado y nos han recomendado varios de ustedes que no solo tengamos el tiempo de oración para que no se vuelva monótono, sino que tengamos también unos tiempos de ministración. Nos acompañará en esos tiempos de ministración el pastor Eduardo Cañas, ministrando sobre el área de salud mental, el pastor Tobías Jiménez, de la Misión Cuadrangular, y el pastor Efraín Sinisterra, de las Asambleas de Dios. Para cerrar la vigilia, el pastor Silvio Barahona, de la Misión Cruzada Cristiana. Y en cada uno de los temas habrá un coordinador del módulo. En gobierno estará el pastor Arturo Cortés, en medios de comunicación George Fail, en iglesia la pastora Fulvia Arboleda, en crisis económica el pastor Gerardo, en COVID-19 el pastor Javier y Javier Ahumada, y en familia el pastor César Fajardo. Allí estarán en los subtemas algunos de los pastores que representan diferentes localidades, diferentes denominaciones, asociaciones, generando un mensaje de unidad muy potente. Estará la pastora Igna de Suárez, pastora Yomara Cañas, pastor Marcos
Perpesh, está también el pastor Tito Escarpeta, está el pastor Alfonso Quevedo, Enoc Cañas, Fedra Ponels, pastora Marta Rodríguez, Leonardo Blanco, pastor Alejandro Gámez, pastor Gabriel Rodríguez, pastor Henry Castillo, pastor Ricardo Rodríguez, pastor Freddy Obando, pastor Edgar Castaño, pastor Alcides Camargo, pastor Andrés Corson, pastor Mateo Fajardo, pastor Enrique Sánchez, pastor Darío González, pastor Andrés Barrios, pastor John Romick, pastora Marta Novoa y pastor Miguel Lizarazo. Ellas son los pastores que estarán dirigiendo la vigilia. De resto, todos estaremos dirigiéndola desde nuestras iglesias, a través de nuestras redes sociales. Y bueno, sabemos que va a ser un tiempo muy poderoso. Los invitamos a que podamos invitar, convocar mañana en todos los cultos. Les enviaremos la imagen ya corregida de 8 a 12. Les enviaremos el video y estaremos muy atentos de compartir un tiempo poderoso de oración para que Dios pueda traer sanidad y transformación a Bogotá. Bien, entonces vamos a darle el paso ahora a nuestro senador John Milton Rodríguez para que por favor nos dé un saludo. También está el doctor Emel Rojas para que ambos nos den un breve saludo y ya le damos paso al señor secretario de Gobierno, a quien agradezco su presencia en este lugar. Señor secretario, también bienvenido. Gracias de verdad por siempre estar atento al sector religioso en Bogotá. Hemos reconocido con el concejal Emel Rojas que usted ha sido un garante de la libertad religiosa en la ciudad y eso es muy importante. Desde el año pasado usted nos ayudó para poder analizar la solicitud de ese cupo epidemiológico que requeríamos con el concejal Emel Rojas, analizando la situación, siempre conscientes de lo que estaba viviendo la ciudad, y usted nos permitió considerar esa propuesta y nos permitió también mostrar el trabajo que veníamos haciendo con todo el sector interreligioso. Así que le damos gracias por estar aquí y por supuesto que con mucho gusto ahorita usted podrá hablarnos un poco de los planes, usted podrá hablarnos un poco de todos los proyectos que hay para poder solventar esta crisis. Y una vez más, gracias por estar en la reunión. Senador John Milton, muchas gracias por estar siempre aquí muy atento en Bogotá y gracias por acompañarnos en esta reunión. Bienvenido, senador. ¿Damos sonido, por favor? Listo. Gracias, apreciado concejal Marco Acosta. Agradezco muchísimo al pastor Gerardo Cote por esa palabra de Dios tan especial, tan poderosa que nos compartió. Saludar también al nuestro concejal Emel Rojas, a todos los ministros del Señor, hombres y mujeres que aman a Dios en la ciudad de Bogotá y que de manera tan disciplinada, desde hace más de un año, están reuniéndose y están siempre coordinando este trabajo. Los quiero felicitar a todos por este trabajo en unidad y por la vigilia de oración que se va a tener este próximo 29 de enero. Definitivamente, solamente el conocimiento de la verdad de Dios crea las posibilidades de solución para una sociedad. Cada vez me convenzo más de eso, cada vez cuando escucho tantas cosas humanísticas, tantos mensajes llenos y de conceptos aparentemente tan interesantes y tan posmodernos, sin embargo no solucionan absolutamente nada, por el contrario, cada vez enredan más la sociedad. Darle un saludo muy especial al secretario de Gobierno, doctor Luis Eduardo Gómez, a quien saludamos y le agradecemos su disposición para estar en esta reunión. Y además de saludarles, mi mensaje muy breve sobre estos temas que estamos viviendo es la necesidad de considerar definitivamente el servicio de la Iglesia del Señor como un servicio esencial en Colombia. No podemos nosotros seguir negando que la acción de la Iglesia es una acción que trae soluciones, que trae restauración, que trae esperanza, que trae ayuda en medio de la angustia, de los temores, porque aquí hay una pandemia que es también la pandemia del miedo, la pandemia del temor,
la pandemia de la crisis. Y cuando se escucha siempre los mensajes como el que hoy escuchamos del pastor Gerardo Cote, el alma de las personas, el espíritu de la gente es restaurado, es animado, es alentado. Y por esa razón Bogotá tiene la oportunidad de convertirse en pionera en Colombia, de considerar el servicio de la iglesia, el servicio de la obra de Dios como un servicio esencial, que esté por encima de cualquier tipo de cuarentenas y de cierres, porque le quita la oportunidad, en ausencia del servicio de la iglesia, a la sociedad y a la comunidad, la posibilidad de tener esperanza y poder avanzar y salir adelante en medio de la crisis. Así que creo que yo le diría al secretario de Gobierno, agradeciéndole obviamente la disposición que le reconocen los concejales, el animar a que Bogotá sea pionera en Colombia en declarar el servicio de la Iglesia del Señor, el servicio de la Iglesia cristiana y de otros cultos religiosos como un servicio esencial para la comunidad, que esté por encima de cuarentenas y de cierres, y que por el contrario sea un muro de contención, sea un muro de mitigación de la crisis. Y creo que de esa manera vamos a poder hacer un aporte mucho más efectivo, de manera mancomunada, entre el gobierno civil y la acción de la Iglesia cristiana a favor de todas las comunidades de la ciudad de Bogotá, y obviamente siendo ejemplo para toda Colombia. Así que muchísimas gracias, y aquí muy atento a la reunión, pastores, para apoyarlos. Cuenten conmigo, sí, para servirles, y muy atento a que podamos, a través de la verdad, ejercer un liderazgo real en nuestra nación. Muchísimas gracias y Dios les bendiga. Senador, muchas gracias por estar siempre presente en todos estos procesos de Bogotá. Concejal Emel Rojas, adelante. Marco, muchas gracias. Un abrazo para usted, para su familia en estos tiempos tan complejos que todos reconocemos. Un saludo para el senador John Milton también, la labor que está ejerciendo. Un saludo también para su familia. La necesidad que todos tenemos de cuidarnos. Lo planteaba el pastor Gerardo Cote. Somos finalmente un muro, y ese muro tiene que estar muy, muy fortalecido todo el tiempo. Y la iglesia tiene que ser ese muro también en la ciudad. Y si Dios, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y ese es también, digamos, el llamado que hacemos. Y gracias, pastor Gerardo, por su palabra. Y también entender que en la vigilia que se va a hacer, Dios escucha la oración de sus hijos, y que tenemos que estar ahí como ese muro de protección para esta ciudad. También un saludo al doctor Luis Ernesto, como lo dijo Marco y como lo dijo el senador. El secretario de Gobierno ha sido una persona no solamente diligente en su función, sino también ha sido abierto a escucharnos. Como lo dijo Marco, siempre ha estado disponible, dispuesto, y es garante para nosotros de las libertades, y en este caso puntual de la libertad religiosa. Lo ha dicho no solamente en las reuniones privadas que hemos tenido, sino también en las reuniones en donde ha habido algún tipo de participación externa. En ese sentido, también decirle al secretario, como lo dijo el senador, la ciudad también se protege por la oración de los justos, y la ciudad recibe un beneficio por la iglesia, por el servicio que presta la iglesia. Como lo dijo el pastor Cote, no es la primera vez que la ciudad recibe la bendición de la oración de sus hijos, de la oración de una iglesia organizada, y eso se va a seguir haciendo. Y qué bueno que el doctor Luis Ernesto hoy no solamente lo sepa, sino que él lo reafirme, y también la administración entienda que hay una iglesia que está comprometida con el bien, con el bienestar de la ciudad. Un saludo también a los pastores, para que todos nos cuidemos. Dios no ha perdido el control a pesar de las circunstancias, pero también entendemos la angustia y, digámoslo así, la falta que nos va a hacer una persona como Edwin Antonio, pastor de la Iglesia Cruzada Cristiana en Bogotá, y de pastores que ya no nos acompañan hoy. Así que también un llamado a que nos cuidemos, a que entendamos que somos hijos de Dios, pero seguimos siendo humanos, y que debemos también cuidarnos, guardarnos y ayudar a otros, y que en la medida que nosotros estemos bien podemos ayudar a otros. Así que Marco, un abrazo, Dios lo bendiga. Qué bueno que podamos avanzar con las vigilias, con estas reuniones, y que de verdad sigamos orando por nuestra ciudad, porque Dios es el que realmente la puede guardar. Un abrazo para todos.
Muchas gracias, concejal Emel Rojas, de verdad por todo su trabajo, su liderazgo y lo que en equipo hemos podido hacer por la gracia de Dios. Pues bien, secretario Luis Ernesto, muchas gracias una vez más por estar acá presente. Nos acompaña el senador John Milton Rodríguez, nos acompañan todos estos grandes líderes que están en todas las localidades de Bogotá, presidentes de denominaciones, asociaciones, diferentes iglesias independientes que se han sumado a este común acuerdo de ser responsables con la vida, con la salud y de acompañar también todas esas medidas de corresponsabilidad, de autocuidado y autogobierno que necesitamos tanto en Bogotá. Muchas gracias por estar aquí presente y adelante. Cuéntenos lo que tiene para nosotros hoy. Querido Marco, concejal Marco, un saludo muy especial para ti. Muchas gracias por esta invitación. También el amigo y concejal Emel Rojas, un saludo muy especial. Senador John Milton, qué gusto volverlo a saludar, verlo. Muchas gracias también a todos los que se conectan hoy. En la visita que tuvimos por parte de los concejales del partido, recibimos la solicitud de poder tener un espacio muy tranquilo con ustedes, de compartirles qué estamos viendo, porque yo entiendo que absolutamente todos en su quehacer, en sus oficios, requieren de algún nivel de certeza, algún nivel de horizonte, de claridad sobre cómo va a estar funcionando la ciudad y qué está ocurriendo para poder programar todas sus actividades. Y yo quiero primero comenzar por compartirles que al inicio de la pandemia, pues había muchas cosas desconocidas y las medidas que se tomaron, tanto el gobierno nacional como el gobierno distrital, lo que buscaban era, pues, en todo momento proteger la vida, la salud y hacer la menor afectación a la actividad productiva, familiar, social, espiritual, pues, de la sociedad. En esa primera etapa, en esa primera ola, el mecanismo que encontramos fue cerrar todo. Fueron cuarentenas generales estrictas, si ustedes bien recuerdan, a partir del mes de marzo, desde el 20, y en la gran mayoría de ciudades eran cuarentenas muy estrictas, y la dinámica consistió básicamente en ir abriendo gradualmente y por sectores las ciudades, y pues el país en general, a través de distintas excepciones. En esas excepciones, el sector interreligioso quedó, pues básicamente hay que decirlo con franqueza, quedó prácticamente de último, porque pues las actividades que generan aglomeración, que generan encuentro y congregación, bien sea una obra de teatro, un concierto de música, un culto, generaban mucha preocupación. Hay que decir, sin embargo, que en ese momento también se trataba de darle un tiempo adecuando su infraestructura, adecuando sus protocolos de bioseguridad y demás. ¿Por qué les hago este recuento? Porque no tiene ningún sentido en estos momentos tener exactamente las mismas características de ese primer periodo. Es decir, aquí en Bogotá ustedes no van a ver una apertura gradual por sectores, como lo hicimos en ese momento, que primero el sector de la construcción, después el sector de la manufactura, después el sector del transporte y de comercio. Aquí lo que hicimos y lo que vamos a ver a lo largo de todo este año, yo quiero que seamos muy conscientes que este va a ser un año menos positivo y menos lleno de normalidad como anhelábamos, que o sea, yo creo que todo el año 2020 nos tomó tan por sorpresa que ya pensábamos, ok, el 2021 ya todo será mejor. Este va a ser un año que va a estar marcado por dos elementos. El primero es, como ustedes se han dado cuenta, particularmente en el caso de Bogotá, esta segunda ola de COVID ha sido más fuerte que la primera. ¿Qué quiere decir más fuerte? Hemos tenido más casos, hemos tenido más personas requiriendo de unidades intensivas, estamos teniendo a las personas llegando a los hospitales más enfermas. Lo que nos indicaba los modelos epidemiológicos era que íbamos a tener un pico alto en el primer pico
y que el segundo iba a ser o igual o ligeramente más leve. Y lo que ha ocurrido es lo contrario, es un pico más alto. Esto se debe a distintos factores, que se están estudiando en detalle. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque nosotros tenemos que saber que durante todo este año va a haber vacunación. El gobierno nacional, y yo sé que hay quienes creen que nosotros, yo en eso le concedo al gobierno nacional todo el esfuerzo, porque es un recurso muy, muy preciado y muy escaso, y están compitiendo todos los países del mundo por ese mismo recurso. Entonces, seguramente las disponibilidades no son más o no han llegado antes, no por negligencia del gobierno nacional, sino simplemente porque muchos países también están en dificultades. Y los países que están vacunando en estos momentos, no están vacunando masivamente. Pueden aplicar 20,000 vacunas, para darles un ejemplo. En Costa Rica, que ya arrancó la vacunación, no, pues llegaron 20,000 vacunas. Pues con 20,000 vacunas no se hace mayor cosa. Es decir, pues puede que si vacunan de 20,000 vacunas mes a mes, pues nosotros con las primeras semanas ya los alcanzamos, por poner una comparación, la primera semana del próximo mes de febrero, que es cuando anuncia el gobierno nacional que lleguen las vacunas. Pero durante todo este año vamos a tener vacunación, y aunque no tenemos certeza en Bogotá de cuántas llegarán, es muy importante que entendamos que la vacunación durante todo el año, esto aplica para prácticamente todos los países, no quiere decir que todo vuelva a la normalidad. Es decir, no quiere decir que ya el 100% de la población va a quedar inmune, y nosotros vamos a tener que seguir viviendo con este virus durante todo este año 2021. Y como vamos a seguir viviendo con el virus, por eso es tan importante que pues no hagamos lo que hicimos el año pasado, que fue simplemente frenar de manera drástica sectores, sino que podamos tener un ejercicio muy responsable de todos los sectores en el cuidado, tanto los sectores económicos como en este caso particular de los sectores interreligiosos, con mucho cuidado. Y estamos teniendo una segunda ola, y seguramente vamos a tener una tercera ola más adelante. Todavía es necesario esperar que termine esta ola para poder modelar y calcular cuándo será ese tercer momento. ¿Y por qué les cuento esto? Porque el propósito de la administración, y es nuestra convicción, así también lo han solicitado, debo decirlo y debo darle pues todo el crédito a los concejales Acosta y Rojas, a Marco y a Emil, que han estado todo el tiempo, literalmente todo el tiempo, atento que en los decretos que expedimos se incorporen todas las disposiciones favorables al sector interreligioso. De hecho, la última vez que me visitaron, justamente gracias a su visita, incorporamos algo que no habíamos caído en cuenta que estaba pasando, y era que los policías no estaban dejando realizar las transmisiones porque no dejaban desplazar los equipos. En fin, ellos han estado muy atentos, y el compromiso con ellos dos es poder seguir trabajando durante todo este año para que, conforme vayamos avanzando en los temas de vacunación, en los temas de reapertura, siempre esté la voz de las necesidades del sector interreligioso y que esté priorizada. Yo que estoy viendo para el resto de digamos, evidentemente enero, de lo que dan 7 días de enero, 8 días de enero. Enero es sin duda el mes más difícil de este año, por la virulencia de este segundo pico. Vamos y estimamos que hacia finales de este mes, comienzos del próximo mes, empecemos ya a ver una reducción. Y la reducción es primero en nuevos casos, después en ocupación hospitalaria de urgencias, y de último en ocupación de unidades de cuidados intensivos, porque hay un rezago entre que una persona contrae el virus y requiere una unidad de cuidados intensivos, alrededor de 13 días. Para nosotros lo más importante es que pueda funcionar la ciudad, que puedan funcionar los sectores, pero que nunca se desborde el sistema hospitalario. Es decir, cuando nosotros empecemos a ver ya un alivio en el sistema hospitalario, va a seguir habiendo contagio, pero ese contagio en ningún momento va a poner en riesgo que a todo el mundo se le brinde atención hospitalaria. ¿Cuál es un horizonte de tiempo razonable para el sector interreligioso? Yo calculo que hacia mediados del mes de febrero, a más tardar, ya podrá recobrarse la normalidad. Si nosotros tenemos este lunes comité epidemiológico, si nosotros este lunes, evaluando el comportamiento localidad por localidad, tenemos unas buenas condiciones, pues no habría necesidad de tener fines de semana, que yo sé que son los que a ustedes más les traumatizan y les afectan su actividad.
no habría necesidad. Si las condiciones en la reunión que tenemos el lunes son favorables, vemos indicadores positivos para cerrar el mes, que el próximo fin de semana, muy posible que el próximo fin de semana, que es, ya confirmo, es el fin de semana del 30-31, que no sea necesario nuevamente un aislamiento de fin de semana. Se privilegió el aislamiento de fin de semana, les comparto, porque sí nos ayuda a reducir contagio, nos ayuda a reducir también algo que nos pasa, y es que en esta segunda ola el contagio no ha sido institucional. Es decir, en la primera ola la gente se nos contagiaba en el comercio, se nos contagiaba en la empresa, se nos contagiaba en la oficina. En esta ocasión la gente se nos está contagiando en las casas, en los hogares, en las reuniones ampliadas. Entonces, ¿por qué? Porque las iglesias, los centros comerciales, las empresas tienen protocolos de bioseguridad, se cuidan, pero cuando llegan a las casas, pues en las casas no tenemos protocolos de bioseguridad. En las casas seguramente ahí culturalmente tenemos que trabajar mucho, y lo que ustedes hagan desde la oración, lo que ustedes hagan desde la pedagogía, con todas las personas de sus congregaciones va a ser fundamental. Decirles, miren, las personas no se nos están contagiando en la oficina, no se nos están contagiando en el centro comercial casi, no se nos están contagiando ni siquiera, digamos, no nos están contagiando, por ejemplo, en las iglesias que incorporamos buenos protocolos de bioseguridad, lo hablábamos con Marcos. Eso pasó al principio de la pandemia y en otros países, pero realmente ¿dónde se estaba contagiando la gente? Y eso está demostrado en Bogotá. Se nos está contagiando en las grandes reuniones familiares que tuvieron en diciembre, se nos está contagiando en esas reuniones sociales que tienen a veces pues de manera clandestina, lamentablemente, porque ahí no hay ningún protocolo de bioseguridad. Entonces, con esto yo qué les quiero decir, que de la administración distrital hay dos compromisos fundamentales. El primero es que no, digamos, vamos a honrar esa libertad interreligiosa en la cual creo profundamente. Yo soy de fe católica, pero no por mi fe, sino por mi convicción profunda de que tenemos que garantizar absolutamente a todos en Bogotá libertades colectivas, libertades individuales, y allí es fundamental la tarea de ustedes, no solo por esa convicción, sino especialmente por algo que yo le he dicho mucho a Marco y a Emily, es que si algo ha sido difícil en este año, hemos tenido tres grandes retos. Por supuesto, el primero es el de salud, el segundo es económico y social, pero el tercero es espiritual y de salud mental. Hemos tenido un año con muchísimas personas en depresión, muchísimas personas con problemas de salud mental y con mucha necesidad de espiritualidad. Y eso no lo puede llenar un decreto de la alcaldía, eso no lo puede llenar, esa labor que es esencial para el bienestar de la comunidad, la hacen ustedes. Y por eso, para mí eso es importante. Yo se los digo como secretario de gobierno y como Luis Ernesto Gómez, que eso es de las cosas, eso es tan importante como tener salud física, es tener salud espiritual. En mi equipo de trabajo, yo les confieso, en mi equipo de trabajo de la Secretaría he tenido personas con fruto justamente de esas carencias, de esas y que han generado esta pandemia, incertidumbre, tanto tiempo, y allí es fundamental el trabajo que ustedes hacen. Entonces, por esa convicción, de parte mía, hay un compromiso, y se los doy aquí a ustedes, de buscar siempre que el sector interreligioso pueda funcionar, que en estos momentos que estamos en pico, y sí se los debo decir, en estos momentos en pico, pues nada, ni colegios, ni centros comerciales, digamos, todo lo cerramos. En los momentos de pico les pido comprensión en que ya va terminando, digamos que ya va muy avanzado, pero seguramente cuando tengamos otro pico vamos a tener que otra vez hacer un ejercicio de cerrar un poco. Pero la idea es que cuando no haya, digamos, cuando otra vez estemos en valle, así como estuvimos entre el mes de agosto y el mes de diciembre, prácticamente, casi que hasta enero, fueron 5 meses. Cuando estemos en valle, pues la idea es que ustedes puedan funcionar, puedan trabajar muy bien. Y en esos periodos, yo también se lo decía a Marco, se lo decía a Emil, hay una tarea pendiente, y esa instrucción yo se la di a mi dirección a nuestra dirección de asuntos religiosos, es el sector interreligioso tiene que tener un rol, pienso yo, si ustedes por supuesto quieren ocuparlo, tiene que tener un rol también en la construcción de soluciones de trabajo social, de generación de bienestar para los hogares en momentos
tan difíciles. Y allí, por supuesto, digamos, esto es algo que estaba más asociado a la idea tradicional de la iglesia, pero yo sé que ustedes lo hacen activamente y es algo en lo que poco trabajamos, es decir, la ayuda a las familias, los apoyos, incluso los apoyos sociales, económicos, utilizar la infraestructura de ustedes también para realizar actividades. Es decir, en eso creo que tenemos que trabajar mejor como aliados, así como trabajamos, por ejemplo, para todo el programa de reactivación económica social, trabajamos con una caja de compensación que es Compensar. Para todo el trabajo de entrega de mercados, trabajamos con una fundación internacional como la Cruz Roja. Pues para mí, yo creo, es una oportunidad trabajar con el sector interreligioso para llegar a muchos hogares en medio de situaciones difíciles de carácter social que tendremos también en este año 2021. Terminaría y muchas gracias por el espacio, reiterándoles que Luis Ernesto está absolutamente disponible para todo lo que ustedes requieran y que les ruego que el canal de comunicación sean nuestros dos concejales, Emel y Marco, que los temas que ustedes requieran, por ejemplo, a lo largo de estas cuarentenas o cuando se dispongan o cuando haya por localidades o que ustedes cualquier cosa, por favor, se las comuniquen a ellos inmediatamente. Ellos me dan una llamada muy rápidamente, donde sea posible, hacemos la modificación o del decreto o tenemos un equipo especial. Ya lo hemos hecho en el pasado y es tan fácil como conversar. Y cuando yo no pueda, pues se los diré. Por ejemplo, ustedes me dicen, queremos hacer una actividad de tal fin de semana. Yo les diría, en estos momentos algo tan masivo puede ser difícil. Con Avivamiento, estábamos muy entusiasmados que hubiéramos podido tener Avivamiento hacia el final del año pasado y trabajamos en eso y yo le comenté al pastor Ricardo, le comenté que teníamos obviamente cuando arrancamos en el mes de septiembre, pues sabíamos cómo estaban las cosas en septiembre, pero no sabíamos cómo iban a estar en diciembre y pues lamentablemente en diciembre se puso más complicada la cosa, pero entonces lo que les quiero decir es, yo les diré con toda franqueza, listo, hagámoslo y cuando no se pueda les diré, estamos teniendo dificultades, y pido de parte de ustedes comprensión y de parte de mía tendrán también toda la comprensión para buscarles soluciones. Yo sé que ustedes dependen enormemente de poder realizar las actividades en fin de semana, de poder tener también congregaciones, aquellos que ya tienen todos los protocolos de bioseguridad, no solo de manera virtual, sino también con presencialidad. Entonces, vamos a buscar soluciones ahora concreto en torno a la pandemia y particularmente yo sé que hay varios temas también en los cuales podemos tener una ciudad que funcione mejor y que responda mejor al sector interreligioso con temas de movilidad, de parqueo en vía, con temas de otros asuntos donde tanto el concejal Marco como el concejal Emel están muy atentos, que en el POT que se discute en este año haya también unas consideraciones especiales para el sector interreligioso frente a los lugares, frente al ordenamiento territorial, que entendamos una ciudad maravillosa, diversa, plural, interreligiosa, con diversidad de cultos, de creencias, de fes, y que para todos haya un espacio y que en Bogotá quepamos todos, es mi compromiso absoluto. Les agradezco mucho este espacio y nuevamente reitero, a través de Marco y de Emel, de concejales con los cuales tenemos una comunicación permanente, poder tramitar las dificultades, las necesidades que ustedes tengan, no solo de carácter general para el sector interreligioso, sino particular para sus distintas congregaciones. Si están teniendo alguna dificultad con alguna secretaría, que tienen algún problema en la zona o de seguridad, en esos temas de verdad, con toda la confianza, háblenos. Yo no podría dejar de decir que nosotros desde el sector, desde el gobierno distrital entendemos que políticamente pueden haber diferencias legítimas, genuinas en democracia entre el Partido Justa y Libres y el Partido Verde. Yo eso lo entiendo perfectamente. Y en esas diferencias, les debo decir, siempre los dos concejales han sido muy claros en sus posturas y pues han fijado posiciones y han fijado votaciones, siempre honrando ese mandato, honrando esa representación, pero donde hay posibilidades de construir ciudad, donde no hay diferencias, sino hay coincidencias,
pues también han sido unos grandes colaboradores para sacar adelante temas de ciudad, como fue el plan de desarrollo, temas en donde sí tenemos coincidencias y donde tenemos diferencias. Ellos han fijado una voz y nosotros somos muy respetuosos. Y la verdad, yo solo tengo gratitud por esa postura muy coherente, muy ideológicamente sólida por parte de los concejales, pero a la vez constructiva, a la vez entendiendo que no por pensar distinto en algunos temas, pues en todo estamos en desacuerdo. Hay temas donde estamos plenamente en acuerdo. De hecho, en el plan de desarrollo se incorporaron temas, tuvimos una bonita coincidencia con Marco y con Emel, que son padres de familia. Yo también soy padre de familia y pues nos dimos cuenta leyendo en detalle que efectivamente pues estaba muy importante el rol de la mujer, por supuesto que es, pero también el rol de los hombres en torno a la paternidad y al cuidado de la familia requerían de una atención, y en todos esos temas la voz de ellos ha sido muy importante para encontrar caminos también de consenso y caminos de construcción de comunidad. Así que les agradezco a ellos dos particularmente. Querido senador, les saludo allá a usted, a su familia, y pues estoy atento a lo que ustedes puedan requerir. Secretario, muchas gracias por este amplio y claro resumen que usted nos da. Siempre es importante que las comunidades puedan tener estos escenarios de participación, que podamos entender y ser un puente con la comunidad para que puedan conocer de primera mano lo que se está haciendo, hacia dónde se va, la proyección. Era muy importante para nosotros como bancada lo que usted ha dicho ahorita. Al finalizar su intervención, usted ha sido un respetuoso de nuestras diferencias ideológicas, que naturalmente las tenemos y, como usted lo decía, son legítimas en la democracia, pero eso también nos ha permitido, por encima de las diferencias, construir por la ciudad. Y desde nuestra independencia eso lo hemos logrado con el concejal Emel Rojas. Varios pastores me han solicitado, apreciado secretario, la oportunidad de servir en el momento de crisis. La iglesia entiende la oportunidad de servir en los momentos difíciles que históricamente se ha hecho en los escenarios post-conflicto y post-pandemia. El pastor y el líder religioso cumple un rol fundamental y esencial, además porque llega a lugares donde nadie más puede llegar, incluso donde el Estado tampoco está. Y ahí en eso es importante que usted pueda seguir apoyando y pueda seguir respaldando y contando con este grupo de pastores relevantes de la ciudad. En este momento tenemos más de 315 pastores, algunos están con sus esposas, con sus equipos. Posiblemente tenemos unos 650 líderes religiosos escuchándole, de Bogotá, que influencian muchas vidas y que han considerado que podamos nosotros servir en este tiempo de angustia y de crisis. Y por eso yo aprovecho esta oportunidad para solicitarle algo que nos han dicho ellos constantemente, y es que en medio de esta crisis ellos puedan cumplir su rol. El tema de salud mental hace que, por ejemplo, en la crisis de depresión, de pánico, son personas que están a punto de suicidarse porque les acaban de decir que su familiar acabó de morir en la UCI y no lo van a poder ver, no pueden hacer el proceso de duelo normal porque entendemos los protocolos que desde el Ministerio de Salud están expedidos, pero tienen cierta frustración a no poder dar ese apoyo espiritual, psicológico y algunas ayudas humanitarias en Bogotá. Nosotros tenemos la posibilidad de desplazarnos a nuestros templos a transmitir, porque en realidad lo propusimos y usted no lo aceptó y de inmediato lo incorporó. Eso es muy importante que los pastores lo sepan, la voluntad que el secretario ha tenido en esto y la garantía de esas libertades. Pero sí nos han solicitado que sí es posible que nos puedan ayudar, como el gobierno nacional lo consideró también en su momento, que puedan tener esa posibilidad de desplazarse en estas cuarentenas estrictas para lograr llegar en el momento pertinente de dar esa asistencia en salud mental. Eso es una solicitud. Y también recoger otra solicitud que me hacía una denominación muy importante, que es la Misión Panamericana, más de 600 iglesias a nivel nacional. Me hacían una solicitud para que yo se la expresara a usted. Y es que, considerando que Bogotá ha mostrado una rigurosidad en la implementación de los protocolos de la resolución 1120
que además pues, fue liderada por el senador John Milton Rodríguez y un equipo importante de pastores en Bogotá y en Colombia, expertos en la salud, profesionales, Ministerio de Salud, Gobierno Nacional. Demostramos que no ha habido un solo contagio en las iglesias en Bogotá. Lo hemos visto y digamos que eso es parte de este gran ejercicio que han hecho nuestros congresistas, nuestro senador, nuestros pastores, pero también de unas capacitaciones que pudimos liderar aquí en Bogotá con el concejal Emil Rojas, donde certificamos más de 4.000 pastores con sus líderes, con sus equipos, para que usted pudiera considerar en ese comité epidemiológico, señor secretario, que entendiendo la necesidad en crisis mental y la insuficiencia de profesionales en las 4 subredes, que por supuesto que va a ser muy complejo aumentarlo más porque no estábamos preparados para esto, pueda contar con un ejército de profesionales espirituales que contrarrestarían esa salud mental, que son estos pastores y pastoras que ejercen un rol esencial en sus comunidades, para que no solo se puedan desplazar, sino que además se considere que los domingos permitan los cultos. Eso es solo una solicitud para que usted pueda ponerla en consideración en ese comité, respetando, por supuesto, siempre el análisis de los profesionales, el análisis de los científicos, pero tenemos una evidencia también que puede dar un argumento importante, y es que no hemos tenido contagios en las iglesias. En algún momento conversé hace un par de días con una intensivista pediátrica del country, y ella me decía de la urgencia del rol de los pastores y de los líderes religiosos en este momento. Día a día llegan jóvenes que se suicidan, personas que se ahorcan en sus casas, gente que lo perdió todo en este tiempo y que asiste a una de nuestras celebraciones religiosas, señor secretario, y se salvan miles de vidas. Llegamos a miles de personas y un culto presencial, señor secretario, puede estar salvando las vidas que ni siquiera la medicina puede salvar. Le dejo esto en consideración como vocero de la iglesia con el concejal Emil Rojas, para que en ese comité lo analicen, para que el domingo puedan ver que hemos sido muy rigurosos, que hemos sido muy cuidadosos y que nuestra preocupación y la carga profunda en nuestro corazón es que podamos seguir haciendo esos cultos en los momentos de crisis que estamos viviendo. Entonces lo dejo en su consideración, es mi responsabilidad hablar lo que la iglesia me pide que hablemos por el concejal Emil Rojas. Y pues lo dejamos ahí en su consideración. Le pido ahorita ya en esta última parte, porque sé que usted tiene su agenda, sus compromisos, el doctor David Cote nos va a mostrar algunas preguntas que nos están haciendo por el chat y recogiendo también algunas inquietudes del pastorado para que usted nos ayude a responderlas. Y de verdad que Dios lo bendiga. Oramos por usted, por sus preciosas hijas, su familia, y sabemos que usted es un hombre de fe, un hombre creyente que Dios ha puesto ahí para respaldar la iglesia en Bogotá. Dios lo bendiga, señor secretario. Adelante, doctor David. Gracias, concejal. Un saludo especial a todos los pastores, al senador John Milton, a los concejales y por supuesto al secretario de gobierno, el doctor Luis Ernesto Gómez. Entonces le agradecería a los diferentes pastores que podamos hacer las preguntas en el chat. Hasta ahora no tenemos una pregunta concreta, básicamente simplemente las dos que ha hecho el secretario, el concejal Marco Acosta. La primera, que se pueda incorporar en los decretos de aislamiento o de restricción a movilidad unas excepciones más. Hasta ahora tenemos la de transmisión digital, pero digamos que en los decretos que efectuó el gobierno nacional también se incorporaban el tema de ayuda humanitaria y apoyo psicológico y espiritual. Es decir, no solo ir al templo a transmitir, sino la posibilidad de ir a visitar personas que estén en temas de depresión mental, poder llevar ayudas en especie como mercados y demás, que digamos el sector religioso en el país el año pasado fue muy activo en este tema, ¿no? En apoyar cuando la capacidad estatal no logra dar la total respuesta a la cantidad de necesidad que hay o a la gran necesidad que hay en la ciudad, pues que se vea también un aliado del sector religioso en ese tema de apoyo espiritual, apoyo psicológico y apoyo humanitario también el tema de ayudas alimentarias y todo este tema. Si quieres, mientras tanto, sobre ese punto me comprometo con ustedes a llevar ese tema al comité interreligioso, al comité epidemiológico que tenemos este lunes a las 2 de la tarde con el ministro Fernando Ruiz de Salud, con los equipos epidemiológicos distritales y nacionales. Y lo que voy a llevar como punto de partida es el artículo que se utilizó en los
decretos nacionales, según entiendo, en los decretos nacionales de julio, agosto, que hacía referencia a una excepción para poder hacer, no para realizar cultos presenciales aún, digamos, en caso de que tengamos cuarentena, sino para poder realizar actividades, desplazamientos, todo en el marco de las actividades interreligiosas de apoyo, de acompañamiento espiritual, de apoyo también humanitario. Entonces, creo que aquí nos está acompañando Andrés Arbeláez, que está conectado, para que por favor me prepares, revisa bien los decretos que tenía el gobierno nacional, que tiene el gobierno nacional sobre ese tema, para que lo llevemos a la comisión del lunes. Adelante, David. Gracias, señor secretario. El otro tema es la duda sobre el poderse reunir, que si bien es cierto, la actividad de culto es una actividad que implica aglomeración y congregación, como usted bien lo ha dicho, pero es importante resaltar, como usted bien lo sabe, y ha tenido conocimiento, digamos, que el sector religioso ha sido ejemplar en la aplicación de los protocolos de bioseguridad. Eso por un lado. Por otro lado, también debemos ser realistas en el sentido que los aforos se han reducido drásticamente, no solo por el tema de protocolos, sino porque también la gente, digamos, hay que ser honestos en eso, digamos que no está yendo masivamente a las reuniones, ¿sí? A las iglesias está yendo más o menos entre un 30 y un 40% de la gente que estaba asistiendo antes de la pandemia. Y también, como ha sido cierto, no tenemos conocimiento o no hay evidencia hasta el momento de que hayan habido en estos meses, desde septiembre que se permitió la apertura hasta el día de hoy, no ha habido evidencia de contagios en las iglesias. Entre otras cosas porque realmente las iglesias han sido muy estrictas en mantener protocolos de bioseguridad, lavado de manos, mascarillas en todos en los cultos, reducción de los tiempos de culto y los 2 metros de aislamiento entre las sillas. Entonces sería muy importante que ustedes tengan en cuenta que nos permitan lo más pronto posible volver a reaperturar, porque esas cuarentenas que ustedes están utilizando los fines de semana, pues por supuesto a uno de los sectores que más golpea es a nosotros. Entonces esa sería la otra solicitud concreta. Y teniendo David, en cuenta... mira, yo te diría sobre ese punto, entonces lo primero, y yo debo reconocer, se escogió las cuarentenas en fines de semana porque tiene una menor afectación a toda la generación de empleo, aparato productivo, sector productivo, pero reconozco, mal haría en no reconocer que efectivamente, así como ellos se ven menos afectados, pues se ven más afectados ustedes. Esa asimetría pues tampoco es justa, y por eso es algo que revisaremos en el comité epidemiológico, evaluarlo. De igual manera, responderle, aquí ya está viendo las preguntas de chat. Pregunta la pastora Jacqueline, tu iglesia está en Kennedy y la cuarentena terminó efectivamente este jueves, el 21, que si pueden realizar reuniones entre semana, sí, está contemplado. Las localidades que no tienen cuarentena tienen entre semana todo el funcionamiento absolutamente normal, y allí aplica como en todas las otras localidades que no tienen cuarentena, es decir, ahorita hay 13 localidades sin cuarentena, aplica la resolución 1120. La resolución 1120 en la que trabajó el pastor John Milton y que trabaja el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud, que es la que estamos aplicando aquí en Bogotá frente a los protocolos para que puedan funcionar. El pastor Freddy Aldana sobre cómo organizarse para estar en los centros comerciales. Y Transmilenio. Sobre los centros comerciales no podríamos tener mayor injerencia, pero sí sobre Transmilenio, digamos, es algo que podemos revisar si es algo importante. Lo coordinamos con los concejales Marco y Emel a ver cómo podríamos buscar que, si para ustedes es importante tener esos stands, los coordinemos y que podamos habilitar unos espacios en Transmilenio. Para estar en los... ¿qué otra? Pregunta Verdad y Gracia. En ese caso, las personas que se dirijan desde una localidad en cuarentena, ¿podría tener permiso de movilidad para recibir consejería en una iglesia de manera presencial? Básicamente, si queda contemplada la excepción, la persona que tiene la excepción tiene libre movilidad en pues en toda la ciudad, no importa si está en cuarentena, no importa si está en toque de queda, en nocturno. La persona que tiene la excepción, por ejemplo, un médico presta un servicio esencial, y como presta un servicio esencial
no importa si vive en una localidad de cuarentena o si trabaja en una localidad de cuarentena o si hay toque de queda, puede desplazarse en todo momento. Algo así ocurriría, pero no para, debo ser preciso, entiendo que en la excepción, la voy a revisar, la que me mandan ustedes allí del decreto 1076, pero la excepción no es para la persona, sino para la iglesia. Es decir, exacto, la excepción sería para el pastor, no para el que va a buscar acompañamiento espiritual, sino para quien lo brinda, para el pastor, pensaría yo. O sea, para el sector interreligioso. Dime, Marco. Hay una inquietud del senador John Milton que quiere plantear en este momento, que también recoge muchas de las preguntas que están planteando. Adelante, senador. Gracias, apreciado concejal. Secretario, muchísimas gracias por tan completa información y tu apertura para escuchar al sector. A ver, algo que es bueno reflexionar es el apoyo real en el campo que ofrece la iglesia cristiana y también obviamente las iglesias de otros tipos de credos religiosos. El compartir un mensaje de fe, de esperanza y a la vez de nutrir de información correcta y directa que la administración distrital haga llegar a las iglesias sobre el manejo de la salud, inclusive los temas que referías sobre los temas en los hogares. Es de vital importancia. Por eso estamos invitando a la Administración Distrital de Bogotá a que sea pionera en Colombia en el tema de declarar el servicio religioso como un servicio esencial. Creo que la ayuda que ustedes recibirían, ustedes están, voy a expresarme muy respetuosamente, pero muy sinceramente, ustedes están muy solos. Son un grupo muy pequeño tratando de lidiar con semejante pandemia. Ustedes pueden encontrar en nosotros una extensión de esa respuesta a la comunidad. Nosotros respetamos profundamente las autoridades. Tenemos un aprecio independiente, como tú lo decías, de las ideologías. Más allá de eso, el estatus de ustedes como autoridad para nosotros es muy importante y lo respetamos y oramos por ustedes y los consideramos con mucho cariño y con mucho amor en nuestras oraciones. Pero consideramos que tenemos que ver una óptica más amplia, porque la iglesia no es como una empresa o como un centro comercial o como un lugar de entretenimiento o un restaurante o algo así. La función nuestra, junto con ustedes, puede complementar una atención mucho más efectiva de la pandemia. Si somos considerados un servicio esencial, con toda la normatividad de bioseguridad, que en eso yo mismo estuve frente a ese tema, garantizando de que hubiera el respeto de esas normas de bioseguridad, pero si somos considerados como un servicio esencial, el trabajo de ustedes en su efectividad se va a multiplicar. El alcance y la capilaridad de llegada al ciudadano se va a incrementar. Pero yo creo que gran parte del problema que tenemos en el manejo de la pandemia del COVID-19 es la centralidad del manejo y que es muy pequeño, el Estado es muy chiquito para lograr llegar a cubrir la necesidad de información y de atención de una comunidad tan grande. En el caso de Bogotá, ampliada son casi 12 millones de personas. Y una administración distrital queda muy pequeña frente a esa gran cantidad de demanda. Entonces yo les quiero invitar a que lo miremos diferente, miremoslo como una extensión de acompañamiento y apoyo. Si las iglesias estuvieran funcionando, mucha de la información que se demora en llegar a la comunidad por un estado pequeño, que no tiene la forma de llegar a los detalles, hace rato se hubiera difundido. Y por lo tanto los resultados y la efectividad de las diferentes disposiciones y propósitos se hubiera cumplido hace mucho rato. Entonces, muy respetuosamente creo que la capilaridad de la acción frente a la comunidad se logra si la iglesia cristiana es considerada un servicio esencial y de esa manera, haciendo equipo con ustedes, logramos mitigar mucho más rápido los impactos de este flagelo del COVID-19, apreciado secretario.
Senador, yo le entiendo y yo también le digo con toda claridad, nosotros bajo ninguna circunstancia creemos o sentimos que, y menos yo personalmente, que las iglesias son equiparables, digamos, a un sector económico, digamos, al sector de la construcción o al sector de los centros comerciales, ni más faltaba. De pronto ahí, como en todos implementamos protocolos de bioseguridad, pues obviamente hay protocolos de bioseguridad para un centro comercial, para una iglesia, para la construcción, pero eso no quiere decir que creamos que operan como si fuera un sector productivo, bajo ninguna circunstancia. Como usted lo ha dicho, senador, yo reconozco, y así comencé, reconozco que el rol que juega, así como es muy importante el rol que juega el personal de salud para la salud física y también en parte para la salud mental, yo reconozco que el rol que juega en la comunidad, el sector interreligioso, para la salud espiritual, mental de los hogares en momentos tan críticos es vital. Y como usted lo ha dicho, y en eso también le concedo razón, pues también es un espacio extraordinario de cultura, de pedagogía, de autocuidado, de medidas y lo que les decía ahora, la ayuda que ustedes pueden darnos en lograr que las personas retomen con toda responsabilidad los protocolos dentro de casa. O sea, nosotros salimos de casa y todo está rodeado de protocolos de bioseguridad, pero entramos a la casa y ahí se acaban los protocolos de bioseguridad, aunque no lo queramos reconocer. Y ahí fue donde se nos está contagiando la gente. Entonces, sin duda alguna, yo creo que ahí ustedes juegan un rol que va mucho más allá de, pues de unos protocolos de bioseguridad y tiene que ver con poder llegar de manera mucho más asertiva a los hogares, a moderar sus patrones de comportamiento. Eso lo comparto, así que me llevo esa inquietud, senador, que digamos el tratamiento como sector esencial. Yo aquí, por ejemplo, acabo de recoger las actividades, el artículo estaba, las actividades del sector interreligioso relacionados con los programas institucionales de emergencia, ayuda humanitaria, espiritual y psicológica, que este pueda ser incorporado, pero obviamente el senador John Milton va más allá, no solo para esta ocasión, sino en términos generales durante la pandemia. Eso lo vamos a revisar. Y no quisiera dejar de responder, aquí hay una pregunta particular sobre los cultos hasta las 7 p.m. Definitivamente en estos días, durante toda la próxima semana, ya rige hasta el 28, hasta el jueves, el toque de queda a partir de las 8 de la noche. Hay quienes, digamos, un poco en torno jocoso, dicen, el virus duerme, ¿el virus qué? El virus sale a las 8 de la noche y se guarda a las 4 de la mañana, entonces por eso el toque de queda. Pero les voy a explicar que realmente lo que hemos tenido es que el toque de queda a partir de las 8 de la noche lo que hace es que restringe una gran cantidad de encuentros sociales que se estaban dando. Y como les decía, de los 6,000 brotes que tuvimos en las últimas semanas, 5,000 son sociales, familiares. O sea, no se dieron en la institución, no se dieron en la empresa, no se dieron en un centro comercial. Y por esa razón, pedirle a las personas que vuelvan a casa temprano nos ayuda en ese contenido y también nos ayuda también algo que de pronto algunos no conocen, el toque de queda. Cuando la ciudad no está funcionando a toda máquina en la noche, tenemos menos personas requiriendo servicios de urgencias y de cuidados intensivos por temas distintos a COVID. Bogotá, como es una ciudad tan grande, nosotros tenemos los servicios de urgencias por lesiones, heridas de arma de fuego, contusiones, pocos, y muchos de esos llegan a hospitales y nos ocupan camas de cuidados intensivos, nos ocupan camas. Entonces, es una medida que, aunque no solo reduce contagio en espacios sociales, sí nos reduce también demanda hospitalaria por otro tipo de servicios asociados a trauma, asociados a riñas y demás. Entonces, seguirá por lo menos hasta el 28. Es posible que se prolongue una semana más la restricción de carácter nocturno para que ustedes se organicen. Aquellos que están en las localidades, pregunta el tiempo de su gloria, por ejemplo, Ciudad Bolívar, a partir del jueves en la noche, es decir, desde el viernes en la mañana ya Ciudad Bolívar podría tener cualquier tipo de culto presencial, porque ya se levanta allí la cuarentena estricta. Pedimos ampliar el toque de queda a partir de las 9. Eso es algo que no es descartable, podemos evaluarlo, al pastor Mauro Van, digamos que se escoge las 8 también pensando en que esté homogenizado con Cundinamarca, pero es algo que podemos evaluar en caso de que la medida deba extenderse.
¿Hay algo más? Marco, David, Bien, senador no, Emel. no, señor secretario, yo creo que ya hemos tenido ya todas estas respuestas con mucha claridad. Para nosotros como sector lo más importante es su disposición. Y esa disposición a nosotros nos da un parte de tranquilidad, porque como le decíamos al principio, en usted hemos visto un aliado, un garante y una persona que nos ha respaldado en estos procesos por encima de las diferencias. Yo creo que ya podríamos finalizar la reunión, no sin antes solicitarle al senador John Milton Rodríguez que podamos hacer una oración por el señor secretario, que Dios le dé sabiduría, que Dios lo respalde. No es fácil lo que él está enfrentando como secretario de gobierno, no son fáciles los ataques, no son fáciles el desgaste, y pues siempre nuestra responsabilidad por encima de nuestro rol y nuestra posición política es orar por nuestros gobernantes. Entonces, senador, si nos ayudas con esa oración y que todos los pastores nos podamos unir, si ustedes pastores pueden prender sus cámaras y bendecir la vida del secretario Luis Ernesto, su familia, su esposa y la tarea que Dios le puso a hacer en este tiempo, y con eso concluiríamos la reunión. Adelante, senador John Milton. Gracias, Marco. Apreciado secretario, queremos orar por usted y más que orar por usted, que juntos oremos. Que usted se junte con nosotros en esta oración, porque es una oración de fe a través de la cual la fe mueve montañas y la fe nos permite sobre todo ver un fruto muy especial para nosotros y para nuestras familias, nuestras comunidades, y es la esperanza. Entonces, si usted me permite guiar esta oración, que usted nos pueda acompañar repitiéndola con nosotros para que sea una oración de todos y vamos a avanzar en ese propósito que yo sé que si Dios lo colocó a usted allí, porque usted lo puso y fue Dios, Dios lo va a usar a usted para bendecir muchísima gente, como seguramente lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Y le aseguro que su vida está siendo transformada por Dios en ese lugar de servicio donde Él a usted lo colocó. Entonces, si usted me permite guiar esta oración, y usted la puede repetir con nosotros para que todos acompañemos esta oración. Señor Jesús, en este día, yo te abro la puerta de mi corazón para recibirte como mi Señor y Salvador. Hago esta oración de fe a favor de mi vida, pero también a favor de mi hogar. Y te pido, Señor, que me guíes, que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Reconozco mis errores, reconozco mis pecados por los cuales te pido perdón. Y te pido, Señor, que me des la guía tuya para tomar certeras decisiones e iniciar una vida nueva guiada por ti. Gracias por tu misericordia. Yo recibo tu amor, recibo tu paz y el precioso regalo de la vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Ahora permítame, secretario, orar por usted y por su gestión. Padre, bendecimos la vida de nuestro secretario de gobierno, el doctor señor Luis Gómez. Señor, te pido que la paz tuya, su familia, su hogar y su gestión acompañe, Señor, esa guía tuya en todas sus decisiones. Que solamente seas tú guiándolo en todo lo que él piense y haga, Señor. Ayúdalo, guárdalo, protégelo, dale nuevas fuerzas en todo momento. Y por encima de todo concepto, de todas las ideas que puedan existir en este mundo, que la verdad tuya ilumine siempre su corazón y que la verdad tuya sea la marca de sus decisiones. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, señor secretario Luis Ernesto Gómez. Muchas gracias a todos los pastores que se conectaron en este tiempo. Estaremos muy atentos y les estaremos informando en nuestra próxima reunión. Gracias a todos y muchas bendiciones. Muchas gracias. Dios les bendiga grandemente. Sí. Senador John Milton, muchas gracias por sus palabras, por sus oraciones. Bendiciones también para todos ustedes, para sus familias. Y de verdad, muchas gracias por su comprensión. Muchas gracias. Bendiciones, secretario. Un abrazo para todos y gracias por este tiempo. Si me permite un minuto. Sí, señor. Adelante, doctor. Pastores, es que había una pregunta que me faltó por resolver, y es que ¿cuál decreto cobija para este fin de semana de cuarentena estricta